Buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, agradecer la invitación de esta que fue mi casa durante unos años, de la cual me llevé un gran recuerdo, tanto de los compañeros como José Luis, como del director que está ahí al fondo, hablando, y que solo los cantos arqueológicos no me separaron, ¿no? De este destino en el cual estaba realmente a gusto y en el cual tuve la ocasión de aprender, entre otras cosas, muchas cosas de antropología. Bueno, realmente es una suerte para mí la gran exposición que acaba de hacer Luis Ángel Sánchez, ¿no? Porque favorece mucho de lo que voy a hablar yo, ¿no? Él ha explicado perfectamente ese pasado de los museos coloniales, de esos primeros, además también museos académicos en algunas ocasiones, ¿no? Que llegan hasta un estigma, ¿no? Hasta un momento determinado en el cual esos países y esos estados pues, deciden virar su estrategia, ¿no? Por diferentes razones. Y a mí me toca pues, explicar qué estrategias se siguieron, de dónde parten esas estrategias y qué soluciones se han aportado y, sobre todo, si han servido para efectivamente liberarse de ese estigma o no. Para ello he hecho una cosa un tanto extraña, ¿no? Que es trabajo de campo, pero de museología, no de antropología. Hemos acudido a algunos de estos museos que han abierto en los últimos 15 años, sobre todo, para ver qué estrategias museológicas llevan a cabo y bueno, al final también hablaré un poquito de, curiosamente, uno de los pocos museos, ¿no? Del estilo que no se han reformado en Europa, que es este mismo. Yo también comienzo con un pequeño texto, pero bueno, no lo voy a leer entero. Es un texto de James Clifford, uno de los antropólogos que más ha dedicado su carrera a estudiar la transculturalidad e interculturalidad, como lo queramos llamar, pero que está muy especializado en el tratamiento y a las miradas hacia esas otras culturas. Y que fijémonos ya en 1999, ¿no? Hablaba en este libro pues, de cómo debían ser las comunicaciones recíprocas, ¿no? Entre Europa y las anteriores colonias, si los museos de antropología actuales podían asumir ese concepto artístico que algunas de las instituciones parecían querer darles, hasta cuándo, o sea, hasta qué punto podían esos museos apartarse de exhibir objetos, ¿no? De esa cultura material tan habitual en los museos para centrarse más en explicar la historia o la política, ¿no? de esas anteriormente colonias o de esas otras partes del mundo. Ese diálogo con quién se iba a llevar a cabo y cómo se iba a seleccionar quiénes eran los interlocutores para esos nuevos relatos. Y una cosa que tampoco es menor, también se preguntaba si los estados iban a ser proclives a subvencionar ese cambio, ¿no? De los museos que se estaba empezando a tener en esos años. Empiezo con Clifford, pero en realidad también hay bastante bibliografía vinculada con la museología y esa mirada hacia los otros, con los museos, sobre todo de antropología. Es muy nombrada por parte de todos los autores la publicación de la Smithsonian de finales del siglo XX, Exhibiting Cultures, ¿no? Editado por Carr y por Lavín. También es imprescindible y lean Hubert Greenhill, que además su obra está escrita desde un punto de vista de didáctica de los museos, pero que tiene mucha relación con esos otros públicos de otras procedencias. Y bueno, a mí personalmente, una de las publicaciones que más ahonda es esta de Ana Carballo, Museos y Diversidad Cultural, que desgraciadamente no está traducida, pero que analiza, como voy a hacer yo, pero en un libro, ¿no? Pues esas nuevas instituciones de antropología y cómo tratan ese tipo de públicos. Por no dejar los casos españoles fuera, bueno, es más tradicional este artículo de Álvaro Pazos, que ya, incluyendo este museo, analiza desde el siglo XX cómo los museos se relacionan con la antropología desde un punto de vista práctico y, por supuesto, pues en los últimos años este artículo en conjunto, que ha salido además en diferentes formatos, de Roigé, de Arrieta y de Van Gert, que establece esa división de los nuevos museos de antropología en museos que tiran por una línea estética, por una línea multicultural, autóctona y por una línea crítica. Partiendo de toda esta bibliografía, como digo, pues hemos ido visitando los museos y hemos intentado, también siguiendo esto que propone Roger y Arrieta, pues ver qué líneas continuarán estos museos. El primer país, bueno, hemos seleccionado únicamente museos nacionales y nos hemos centrado en Francia, Bélgica, Portugal. Básicamente porque si nos metemos, como hemos visto con Luis Ángel, bueno, en el caso alemán, o sobre todo en el caso anglosajón,
No daría ni con 4 días de jornadas, ¿no? Y porque son ejemplos muy paradigmáticos, lo cual viene bien porque en realidad gran parte de los museos ya los ha explicado perfectamente Luis Ángel, no hace falta que me pare. El caso francés, como bien ha indicado él, nos parecía paradigmático por una razón, porque hay una fuerte vinculación entre la antropología francesa y la etnografía francesa y esos museos, ¿no? Es un país en el cual los trabajos se continúan en esos museos que se van fundando, como él explica. Por eso no voy a parar más allí, ¿cuándo llega el primer estigma? ¿No? Podemos cifrar en 2 estigmas diferentes que provocan el alejamiento de estos museos de antropología y la antropología como disciplina, ¿no? El primero de ellos, evidentemente, la caída de las colonias, es obvio y notorio, dejan de llegar colecciones, con lo cual estos museos dejan de tener esa relevancia. Además, se produce pues un rechazo por parte de los países a reconocer ese pasado colonial en muchas ocasiones, como veremos especialmente en Portugal, ¿no? Aunque también en España. Y entonces, a partir de los años 50 comienza un alejamiento. Pero el segundo estigma viene de la propia antropología, que ya la antropología estructuralista primero de Levi-Strauss se aleja de esos estudios de cultura material para hacer estudios más inmateriales, digamos, más de campo, pero inmateriales, y por supuesto la vía crítica y posmoderna se dedica a estudios que nada tienen que ver con las colecciones ni con los relatos que están en estos museos de antropología. No casan, ¿no?, los aspectos, y entonces se produce ese estigma dilatado en el tiempo que lleva, en el caso francés, a que justo a final del siglo XX pues, se intente buscar una solución para esas diferentes instituciones que ya hemos visto a lo largo del día de hoy, porque estamos hablando de eso, del Museo del Hombre, del Museo Colonial, que se había convertido en el Museo de Artes Primitivas, curiosamente, y del Museo de Artes y Costumbres Populares, que ya se ha tratado esta mañana. ¿Cuál fue la solución? Bueno, pues la solución llega clara y directamente durante el gobierno de Jacques Chirac, que decide montar una institución nueva, es decir, no decide reutilizar o cambiar el rumbo de alguna de las instituciones de las cuales ya disponía, sino que monta un museo de nueva planta, el Museo Cuy Branly, perdón si lo pronuncio mal, bueno, la primera pista ya la tenemos en la institución, toma el nombre topográfico del sitio, ¿no? El muelle Branly, el Cuy Branly, ya se aleja de intentar utilizar un nombre que le comprometa. El museo, antes de abrir, ya entra en una polémica bastante importante porque hace una primera introducción de lo que va a ser en el Louvre a través de una exposición de arte primitivo, ¿no? Con lo cual pues, se produce un primer levantamiento de los antropólogos, de los etnógrafos, diciendo que no es adecuado que un museo que intenta cambiar el rumbo de ese etnocentrismo anterior se centre en el arte. Pero aún así, Chirac sigue hacia adelante y acaba abriendo el nuevo museo en 2006. Como bien ha indicado Luis Ángel, además se le asignan todas las colecciones, tanto del Museo Colonial como del Museo del Hombre, directamente al Cuy Branly, que pasa a ser el gran museo de antropología de Francia. Otra de las cosas que iremos haciendo en cada uno de los museos es analizar antes del recorrido cuál es su imagen pública, ¿no? Qué es lo que nos venden antes de visitar el museo, cuáles son sus objetivos. Actualmente todos los museos en sus páginas, ¿no?, desarrollan estos conceptos. Empezamos viendo cómo el Cuy Branly en un principio utilizaba esta figura africana como logo y ya actualmente ya no lo usa. Ya se queda solo con el nombre, ya lo descarta. Hay cosas muy curiosas en la página del Cuy Branly. La primera de ellas es que nos dice, construyendo puentes entre culturas. Pero curiosamente, si vemos en tareas a qué se refiere con culturas, se refiere a las culturas de los 4 continentes, ¿no? Que lo lees y dices, bueno, a lo mejor me queda la EGB muy lejos, ¿no? Resulta que se refiere a Asia, América, África y Oceanía. Europa no está. Con lo cual, hombre, ya estamos viendo que más que un puente es una circunvalación, ¿no? Es decir, un giro alrededor de Europa que une las diferentes culturas, pero con Europa poco, ¿no? También hay otra cosa que ya nos empieza a guiar en qué es el museo, porque pone, construyendo puentes entre culturas, habla que para ello va a montar exposiciones temporales. Vamos a ver cómo una de las estrategias típicas de estos nuevos museos son las exposiciones temporales, pero basándose en personalidades, ¿no? Hoy por la mañana veíamos, en el caso del Museo del Pueblo Español, por ejemplo, cómo, hombre, la tradición en los museos de etnografía y de antropología es de hablar del pueblo, ¿no?, de esa masa anónima popular que se decía en ese número 1 de Anales.
El Museo Cui-Branly directamente nos dice que no, que personalidades y gente potente para montar exposiciones. Como digo, hubo una gran controversia al montarlos. Este es un artículo de Digard que nos explica muy bien hacia dónde cómo se concibió ese museo. El responsable de del montaje expositivo fue Germain Viaté, que no solo utilizó las colecciones heredadas, sino que llevó a cabo una política de adquisición y de donación de nuevas colecciones para completar el recorrido. El propio Degas dice que de tal calibre que llega a incorporar más colecciones al museo en estos 8 años que todas las que se habían incorporado los 20 años anteriores para todo el resto de museos. Curiosamente, Viaté nos habla de criterios de selección como diseño, como excéntrico, como belleza, como cosa única. De nuevo, como bien indica Digard, pues elementos que no cuadran demasiado con un museo de antropología o de etnografía. Y bueno, vamos a empezar ya a repasar un poquito qué línea sigue el museo. Bueno, lo primero, aunque lo diré también al final, aclarar una cosa. Me pasa lo mismo que a Luis Ángel. El museo es un museo, como concepto de museo europeo, en el cual tú vas a entrar en contacto con elementos de cultura material, es espectacular. Tiene una museografía muy cuidada, no tiene una mota de ninguna mancha en ningún sitio, te da espacio para verlo, perfectamente iluminado, con unas cristaleras. Es decir, si no estuviésemos analizando lo que es la multiculturalidad, la interculturalidad, o lo que debe ser quizás un museo de antropología, como museo, si las cartelas estuviesen en japonés y las figuras no tuviesen ese contenido cultural, sería un museo maravilloso. El problema es, claro, lo que transmite, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí. La primera cosa que... Bueno, el museo está dividido en áreas, como es habitual en muchos de estos museos de las culturas del mundo, una área para cada continente, y para unir las diferentes áreas se utiliza un río, ¿no?, con palabras, ¿no?, también haciendo esas referencias a ese concepto internacional. Y bueno, nos llama primero la atención que para ser un museo de antropología o que pretende tender puentes de cultura, no tiene absolutamente ningún elemento museográfico de apoyo en ninguna parte de su discurso. De vez en cuando nos muestra algún mapa para situar las culturas, pero luego son cartelitas pequeñas indicándonos los datos básicos. Ya nos deja claro que lo importante es el disfrute, ¿no?, del visitante delante de las colecciones. Es decir, una museología del enfoque, claramente, en la cual, a pesar de que yo no conozca básicamente nada de antropología o de otras culturas del mundo, voy a poder visitar el museo y voy a poder disfrutar la calidad estética de esos bienes, ¿no?, de una forma muy clara y muy evidente. Esto se hace especialmente relevante en algunas partes del discurso. Vemos cómo no hay ningún tipo de reparo en colocar artísticamente las colecciones, en montar la estrella que vemos en la izquierda con esos amuletos mediante radios, o ya la parte de la derecha, en la cual, sinceramente, no entiendo la necesidad, que no sea estética, a poner una vitrina de esa forma a esa talla, ¿no? Está claro que prima la estética y que prima la contemplación con respecto a cualquier otro aspecto en el museo. Nuevamente esa museología del enfoque. Como tal, manda sobre todas las cosas la cultura material figurativa. Prácticamente el 80% de la colección del museo son figuras, son elementos humanos, que además le lleva a entroncarse claramente con el arte de primeras vanguardias, ¿no?, de una forma clara que, no obstante, no se explica en el museo, ¿no? El museo pretende ser un museo de antropología, pero visto desde un punto de vista estético. En el Museo Cui-Branly vamos a ver también una solución que se repite en otras instituciones actuales de antropología, que es el almacén incluido en el propio recorrido. El almacén incluido en el propio recorrido nos da información básicamente de lo que al museo no le sirve para su recorrido, ¿no?, pero que al mismo tiempo, claro, le da cierto reparo no mostrarlo. Como un museo de antropología no va a mostrar las lanzas, los tambores, ¿no?, elementos que están presentes en todos los museos de antropología, tal y como nos recuerdan sus visitantes. ¿Cuál es la solución del Cui-Branly? Un almacén visitable en el cual no se da ningún tipo de información y se ponen las colecciones que tú vas viendo según vas haciendo el recorrido. Es curioso por eso, porque se ve lo que se descarta más que lo que se expone.
Luego vamos a ver algún ejemplo. Bueno, aquí tenemos eso, los tambores. Los tambores es especialmente relevante porque es uno de los elementos más habituales dentro de lo que son los museos que explican las culturas del mundo. Básicamente porque tiene un carácter inmaterial muy relevante con esas culturas y además porque son elementos que a día de hoy, en muchos casos, siguen vinculados con su identidad, ¿no? Pues para el Museo de Cuadra Branly, su sitio es en un almacén visitable, desde fuera, es decir, incorporado a la colección. Curiosamente, no todo el museo es igual. Los diálogos a través de la museografía son inescrutables, ¿no? Es decir, es obvio que los museos de arqueología llevan muchos años en la tradición, sobre todo europea, y que todos sabemos cómo es un museo de antropología. Entonces, la parte del museo que tiene piezas arqueológicas, es decir, las prehispánicas, se exponen de otra manera, se exponen de una forma más similar a un museo de arqueología, porque evidentemente el visitante está acostumbrado a verlas de esa manera, con los numeritos, y en estos se da un poquito más de información, sobre todo cronológica. Aquí vemos estas esculturas mesoamericanas. Y bueno, luego, eso, al margen de que se disfrute el museo, hay algunas cosas que llaman también mucho la atención, atendiendo al lenguaje clásico de la museología y de la museografía que todos conocemos, ¿no? Evidentemente, si yo en una cartela tengo diferentes tamaños de fuente, todos entendemos que lo grande es lo importante, ¿no? Lo que yo destaco es lo que al visitante se tiene que quedar. Bueno, pues en el Museo Cuadra Branly, en muchas ocasiones, lo importante es el donante. O sea, es quien dona el objeto. Luego ya te cuento de qué cultura o de qué cronología, pero lo importante es el que me lo dio, ¿no? Como vemos directamente en galerías enteras, dedicadas a Galerie Bar-Ladret, bueno, lo diría en francés, pero iba a quedar mal, que es muy relevante en la historia del museo. Al final, Sirac lo que hace es ponerse en contacto con, vamos a decir, los magnates franceses que tienen grandes colecciones, como es el caso de este señor, para que le cedan sus colecciones y, evidentemente, a cambio, pues hay espacios del museo claramente dedicadas a estas personas, a estos donantes. Como indicamos, las exposiciones temporales son muy relevantes en todas estas instituciones. Se supone que van a ayudar a apoyar los objetivos del museo, ¿no? Esto en realidad es cierto, porque muchas de estas instituciones obviamente disponen de una colección anterior al fin de la colonización y que por tanto puede adecuarse mal para hacer un discurso de esas culturas hoy. Pero luego en la realidad vemos que, bueno, al final las exposiciones temporales de Cuadra Branly siguen hablando de arte hasta el punto, como vemos aquí, que incluso las mazas del Pacífico pueden ser un elemento artístico para montar una exposición. En la que estaba cuando fuimos, de nuevo vuelve a producir una especie de sentimiento encontrado. Tenía una exposición sobre artes orientales y es una exposición muy bien montada, o sea, muy comprensible, con elementos de la cultura pop clarísima, ¿no? Y que al final, si quitas los prejuicios de al lado, dices tú, bueno, pues es una buena exposición. Claro, el problema es que sales y dices, ya, pero entonces, ¿qué le estoy vendiendo al visitante que no tiene ni idea de qué es la religión oriental? No, Mazinger Z gigante, las máquinas de Street Fighter, Bruce Lee. Es que es un poco lo que utiliza el Cuadra Branly, es decir, como museo funciona muy bien, pero claro, para alguien que quiera aprender algo en el museo, a lo mejor lo que aprende... Bueno, no fue el único proyecto. Evidentemente, al abrir un proyecto nuevo, lo que le pasó a Sirac es que se quedó con dos museos vacíos, sin colecciones, que eran los que tenían las colecciones que dedicó al Cuadra Branly. El primero de ellos, muy bien explicado antes por Luis Ángel, ¿no? Ese que se situaba en ese palacio creado para la Exposición Universal Colonial de 1934, era, ¿no? Y que en un primer momento pasa a ser directamente museo colonial y luego se reconvierte en museo de artes asiáticas y oceánicas, creo recordar, bueno, de artes primitivas. Bueno, de nuevo la imagen. Selecciona el palacio. Bueno, bien, no tendría por qué haber ningún tipo de problema. Salvo, bueno, un detalle. Pueden que sea podéis llamarme puntillista, no sé, pero no sé si es lo más adecuado en un museo nacional que habla de la inmigración que en la parte de abajo haya un acuario exótico. Un acuario exótico. Y cuando digo exótico es exótico. Es decir, ves la inmigración y luego terminas, o al revés, y ves los peces de colores de... No sé, no, a lo mejor... que entiendo que ya estaría antes allí, que sería un problema cerrarlo y que es un problema, sí, lo entiendo, pero no sé, dentro del mensaje,
Luego vamos a ver, además, bueno, lo pasaré rápido, o sea que he dado cuenta ahora, que hay una cosa curiosa. Este museo y el Museo del Traje se unen entre el 93 y el 2004, luego se desunen. Bueno, pues aquí es el periodo contrario. Cuando se abre el museo se separa, probablemente por esta razón, del acuario, pero luego se vuelven a unir. Bueno, bueno, el museo tiene una historia que ya se ve, que ya nos dice la problemática de estas instituciones, ¿no? Queremos saltar del estigma, pero queremos hacerlo con cuidado, ¿no? Bueno, voy a montar un museo de la Historia Nacional de la Inmigración, pero pisando despacio, como si pisase un campo lleno de huevos, más o menos, ¿no? Este debe ser el único museo del mundo que no se inaugura, se abre. Claro, estamos hablando de 2007, creo recordar, esta es la noticia es posterior, había revueltas en las calles, todo tiene una explicación, ¿eh? No es que sea maldad pura por parte de los franceses, era cuando estaba Valls de presidente, recuerdo, y hubo altercados importantes con los migrantes que se quejaban de su situación de vida, y entonces, bueno, pues en este momento pues se decide no inaugurar el museo, ¿no? El caso es que empieza a funcionar y en 2010 vuelven esas revueltas y parte de los inmigrantes sin papeles de París, una parte, unas 400 personas, ocupan el museo para quejarse, ¿no? Y claro, aquí tenemos una prueba del algodón, ¿no? Unos migrantes sin papeles que ocupan un museo que habla sobre la inmigración. ¿Cómo actúa el museo? Claro. Bueno, hay una cosa que hay que aclarar que me parece, a veces la lingüística, en Francia hay palabras diferentes para inmigrantes legales e ilegales. Traduje las noticias, pero estos son ilegales. Luego veremos la importancia de esto, ¿no? Estos son todos sin papeles, los que entran en el museo son sin papeles. En un primer momento, pues el museo intenta reaccionar bien, da la entrada gratuita, se llega a decir incluso que visitan con el público en conjunto y que les explican las cosas, pero a los 4 meses son expulsados porque alteran el funcionamiento del centro. Que se puede comprender, es decir, bueno, no es un inconveniente, pero bueno, no deja de ser paradójico que el Museo Nacional de la Inmigración, bueno, expulse inmigrantes de su propio museo. Luis Ángel explicó antes el edificio, efectivamente está más o menos igual. Hay un pero, y es que en las salas que explican la historia del museo se explica, pero no mucho tampoco, ¿eh? Lo justito. Vemos, ¿no?, esos paneles. Y eso sí, hay un detalle, dedican una vitrina a las cosas que se dejaron los inmigrantes cuando fueron expulsados. Eso sí. Y luego llegamos a la última planta, que es la que en la que realmente se basa el Museo Nacional de Historia de la Inmigración. Sirve muy bien para explicar otra de las líneas de la museología más típicas en los museos de las culturas del mundo, que es lo que Whitcomb denominó la museología de la maleta, que es muy habitual, está presente en muchas instituciones, incluida esta misma, a través de las exposiciones temporales, y que consiste básicamente en una museología de las ideas que hace que el visitante, ¿no?, de la ciudad donde se sitúa el museo empatice con ese migrante entendiendo la dificultad de ese viaje, ¿no? Por eso se llama museología de la maleta. Se señala, ¿no?, el viaje y, bueno, es positiva, es muy empática, pero tiene también en ocasiones, no fue el caso, por ejemplo, de este museo, antes de que me tiren cosas, pero en ocasiones vemos cierta tendencia a que el fin de ese viaje sea la aculturación, ¿no? Juega al futbolín, o juega al fútbol, o toca un instrumento musical, ¿no? A veces parece que el fin de esa museología de la maleta es, bueno, y al margen los protagonistas de la museología de la maleta del Museo Nacional de la Inmigración, en este caso son todos con papeles, ¿no? Parece que no hay otra inmigración, pero bueno. Y luego la otra parte se va a una museología mucho más contextual y lo que nos explica es los grandes hitos de la llegada de inmigración a Francia. Utilizando grandes paneles, grandes líneas de tiempo, estas fotografías de vehículos. Ofrece una información bastante veraz y bastante neutra, pero de nuevo hay veces que la identidad, como decíamos esta mañana, al final sigue saliendo. Iván Karp, en ese Exhibiting Cultures, ¿no?, en ese libro tan nombrado, dice una cosa que es completamente cierta, y es que el que monta una exposición, su identidad no la puede ocultar. Al final, cuando montamos un relato, ¿no?, nuestra identidad está presente, ¿no? Entonces aquí la identidad que está presente es, bueno, vemos a la derecha cómo el tanto por ciento, o sea, se miran tantos por ciento los migrantes procedentes de Francia y se pone un dato como cuántos hablan ya francés, ¿no?, por ejemplo.
Y luego, en toda la línea de tiempo, con toda la buena intención del mundo, que es cierto, resulta que la aportación de esos migrantes a Francia es jugar bien al fútbol, mano de obra para montar edificios, trocar instrumentos. Hoy por la mañana veía que el Museo de Artes, o sea, el Museo de Marsella va a montar una exposición a Picasso, el Museo Nacional de Historia de la Inmigración también, porque Picasso obviamente es fundamental para la historia de Francia, pero es inmigrante. Y bueno, aquí pues lo que vemos después al salir. Bueno, también lleva a cabo exposiciones temporales bastante habitualmente y nos vuelve a pasar lo mismo que en el Quibrand. Y casi todas tienen que ver pues, con lo que ya se expresa en la exposición, ¿no? En este momento pues será una exposición sobre música africana. Hay que decir que el museo actualmente está cerrado, están remodelando la exposición permanente y que, bueno, para no ser injustos, a lo mejor pues pasa algunos años y le dan una vuelta ahora a algunos de los contenidos, que sin ser aberrantes digo que se ven ciertos rasgos que, bueno. Y el tercer museo que nos falta, evidentemente, es el Museo del Hombre, que es el último en abrirse, en 2015. Antes de repasarlo, hay que advertir una cosa. El Museo del Hombre, en ese alejamiento de los museos de antropología, de la ciencia antropológica, encontró un atajo en la segunda mitad del siglo XX, que fue la prehistoria y la paleontología y los orígenes del hombre. Por ejemplo, uno de los autores fundamentales en ese momento, Leroy Gourand, trabaja mucho en el museo y lleva a cabo diferentes exposiciones que se basa, el museo se acaba convirtiendo antes de la reforma en un museo que se basa casi todo en eso, ¿no? En explicar los orígenes del hombre desde un punto de vista científico, pero también arqueológico prehistórico. Y era como estaba el museo hasta que se decide remodelarlo, ¿no? y cambiar el discurso. Lo ha explicado perfectamente antes Luis Ángel. El museo toma, a diferencia de los otros dos, una apariencia de museo más de ciencias naturales, pero de ciencias naturales de los actuales, es decir, es un museo muy didáctico, ¿no? Tiene un manifiesto específico sobre las migraciones que le obliga a comprometerse a ser justo, ¿no? y universalista, cosa que cumple. Este museo sí que cumple más o menos con los objetivos que dice, pero luego volvemos a tener esos matices, ¿no? identitarios. No sé si lo más adecuado para un museo del hombre es el logo del Museo de Historia Natural de París de inicios del siglo XX, con el evolucionismo puesto y que evidentemente en ese momento el museo, como le correspondía en ese momento, pues cree en la racialidad, ¿no? Entonces conservar el logo, pero bueno. El lugar, bueno, aquí nos dice los objetivos, ¿no? De ciencia y sociedad, de intercambio de conocimientos, accesibles a todos, del museo del siglo XXI y un lugar para los ciudadanos, ¿no? Nos explica la historia del museo, estuvo al frente de Rivet, también fue el edificio donde trabajó, como se dijo esta mañana, Rivière. Nos recibe con la bienvenida en todos los idiomas ¿no? posibles y se estructura en tres grandes áreas. La primera de ellas, quiénes somos, la segunda, de dónde venimos y la tercera, a dónde vamos, siguiendo esa tradición, ¿no? indicamos, vinculada con la prehistoria y con la paleontología. Bueno, el museo en esa primera etapa, quiénes somos, sigue deliberadamente una estrategia universalista que se basa en que cualquier visitante que haga la visita saque con la conclusión de que todos los seres humanos somos iguales y tenemos derecho a una igualdad de oportunidades y que el inicio de nuestra cultura es común, ¿no? Partiendo, ya sé, porque lo había hablado con José Luis, que el estructuralismo de Levi-Strauss no le gusta mucho la cultura material, pero es verdad que se ve cierto universalismo o cierto estructuralismo, ¿no? en ese debate. Y la forma de exponerlo museológicamente es como un museo de ciencias, es decir, tiene un montón de estaciones tiflológicas, de todo lo contrario de Quibrandly, de interactivos, está traducido a todos los idiomas, por lo que favorece una visita, sobre todo escolar y familiar, bueno, no se ve en esta foto, pero es que en el día que estuvimos había muchas familias viendo el museo. Cumple su objetivo. Lo primero que hay que decir de esta estrategia, esta primera parte del museo, es que cumple el objetivo. Es decir, aquí sí que hay un mensaje claro. Tú sales de la visita al museo con datos que te dicen que no tienes ninguna razón para pensar que tú eres mejor que otra raza de otro lugar. O sea, para ello, ¿qué hace? Pues mezcla, eso sí, colecciones de diferentes procedencias, de diferentes culturas, de diferentes cronologías, porque lo que importa es el mensaje, ¿no? Sobre cultura, sobre magia, sobre ritualidad, etc.
Y en este caso son 5 continentes, cosa que podemos agradecer. Están las colecciones europeas también integradas para favorecer ese discurso. Lo cual no significa que a veces, como nos pasa a veces con las colecciones, ¿no? Esta es una de las... esto viene a suponer el gigante de Extremadura del Museo del Hombre de París, es una momia andina, chachapoya, evidentemente tuvo mucho éxito siempre porque da la sensación de que lo enterraron vivo y atado, cosa que no es así, ¿no? Y el museo pues no pudo evitar seguir manteniéndola en su exposición permanente, aunque, claro, gana un protagonismo en mitad de la sala bastante considerable. Pero bueno. Y tampoco... hay una cosa que tengo que defender de la museología francesa, quitando el Louvre, que curiosamente probablemente sea el museo que peor parado haya salido y que peor está ahora mismo. El resto es una museología muy cuidada y vemos que incluso que se puede hacer las dos cosas, que es que a mí es un mensaje que creo que transmite muy bien el Museo del Hombre. No está pegado que tú tengas una museología bien cuidada, que cuide el visitante, pero al mismo tiempo puedes meter un mensaje, ¿no? Porque vemos que este museo también lo hace sin necesidad de que sea solo la estética. La segunda parte es, bueno, primera, quiénes somos, de dónde venimos. Aquí nos vamos a la paleontología, ¿no? Vamos al inicio de la explicación de la historia del hombre. Se explica, evidentemente, por la historia del museo, si no mentiría, es así. Pero es verdad que para alguien que no conoce la institución parece que pasar de ese ambiente tan universalista a de repente que los únicos mapas que hay en el museo sean de Francia y de España y que las únicas líneas de tiempo, europeas, y la única colección que se ve ahí claramente explicada bien sea paleolítica europea, bueno, pero es verdad que se explica por la historia del museo. Existe esa tradición en esa institución de llevar a cabo ese discurso. Y la tercera parte, ¿a dónde vamos? Curiosamente, en todos los museos que he analizado y que he visto, probablemente el Museo del Hombre de París sea el único que decididamente trata de las líneas de investigación que la antropología de hoy, en la que la antropología de hoy se mueve. Trata la migración, trata la globalización, trata el género, trata las migraciones, ¿no? Bueno, además desde un punto de vista muy didáctico y de nuevo muy pensado para las familias y para dejar el mensaje. Y hay que decir que, bueno, a mí me pareció que era una buena opción. Explicamos la globalización pues, a través de los teléfonos móviles y de las fundas presentes efectivamente hoy en todo el mundo, ¿no? Algún guiño, ¿no? También les gusta en París montar estas ambientaciones. O, por ejemplo, el uso del arroz a nivel universal, poniendo de ejemplo la paella española. Por ejemplo, esto puede parecer algo nimio, pero curiosamente es extraño en muchos museos de antropología, ¿no? Algo africano de hace pocos años no es habitual, ¿no? Y aquí lo tienen. Explican, de alguna manera, algo de cultura material de África hoy. Bueno, es que si no, es que además no tengo control del tiempo, me estoy avisando, que si no... pasamos a Bélgica. Bueno, Bélgica es un ejemplo completamente opuesto, lo ha explicado perfectamente él. En Bélgica lo académico no tiene relevancia, lo que tiene relevancia es utilizar ese museo de Tervuren que le explicó también para ensalzar el país recién creado, ¿no? Bélgica se independiza de Holanda en 1830, Leopoldo II toma la corona en 1865 y el atajo mejor para demostrar que es una nación fuerte es ser una colonia. Y encima esa colonia tiene esa peculiaridad de que al frente de la misma está el propio rey Leopoldo II, ¿no? Tengo aquí las fechas, entre 1885 y 1908, en lo que se denomina por parte de muchos historiadores, y yo lo apoyo con todas letras, genocidio congoleño. Es decir, no solo ya por las muertes que produce por la sobreexplotación de la mano de obra congoleña, sino por epidemias como la disentería, que es terrible. Luego vamos a verlo cómo se refleja en la cultura material del museo. Curiosamente, lo explicó muy bien Luis Ángel, este es un museo con un estigma muy tardío, porque cuando asume la dirección del museo Grisels, en 2001, hay noticias en las cuales dice él mismo que efectivamente en algunas partes del museo hay xenofobia y se trata a los africanos como inferiores, en el 2001. O sea, en Bélgica en el 2001 no había cambiado todavía el discurso del museo que antes nos ha explicado él. Entra en obra y en el 2018 abre. Bueno, aquí eso, algunas fotografías, pero bueno, ya lo ha explicado él. Hay una cosa que me parece relevante, En 1958, en la Exposición Universal de Bruselas del 58, cuando se monta el Atomium, gran símbolo de la ciudad,
se monta un poblado con congoleños en el 58, en plena guerra con el Congo. O sea, no hace 2 días, en el 58. Es verdad que, desde otro punto de vista, ya no se les mueren como se les morían antes y los alojan en el museo. Pero hay una valla de bambú y hay gente belga viendo cómo trabajan los congoleños en el 58. Bueno, la imagen del museo es muy, nos dice muchas cosas. El museo se llama Museo Real de África Central de Tervuren, Real. Curiosamente, se le devuelve el nombre de Real en el año 60, cuando pierden la colonia, ¿no? A pesar del genocidio de Leopoldo II. Y el museo se abre con el nombre de Museo Real. Hay algunos museos que luego los compañeros, imagino que en el fondo lo sabrán, ¿no? Los de Tervuren, que no tendrán la culpa. Pero, hombre, entender que a los congolíes no les gusta que se llame Museo Real, pues a lo mejor tiene un sentido, ¿eh? ¿Qué hacen? Pues lo quito del logo. ¿No? Se llama así, pero bueno, así no parece, ¿no? Vale. Este museo, como dijo Luis Ángel, intenta seguir una museología crítica, ¿no? Intenta ser crítico con el pasado colonial y con la historia de Bélgica. Pero claro, ¿a través de qué estrategias? A través de una estrategia, de nuevo, de campo con huevos, casi siempre. De mano, por ejemplo, en la misión del museo habla de la multiculturalidad, ¿no? De ser conscientes, de tratar bien las colecciones, de ser conscientes de los problemas que se ha provocado en el Congo, pero bueno, de una forma neutral. Y en cambio, si rebuscamos y le damos al clic, entramos a un código ético mucho más estricto. Esto vamos a verlo muchas veces en el museo, ¿no? Digamos que hay un discurso más tranquilo, ¿no?, para el público general, y que luego, si realmente si buscas, ves que efectivamente el museo le gustaría ir más allá, pero claro. Hay una cosa que no aclaré: cuando se abre el museo, está presente la familia real belga, ¿no? Entonces, bueno, hay una lucha ahí que vamos a ver en diferentes partes. Vamos, el código ético de construir los estereotipos y las discriminaciones, promover un mundo solidario, sostenibilidad, es decir, un código muy elaborado y muy comprometido. Bueno, el museo nos recibe con un vestíbulo que nos explica la historia del museo. Hay un artículo, bueno, puedo haberlo nombrado, de Jesús Pedro Lorente, de los museos que muestran sus historias, que cita esta institución, que indica, y estoy completamente de acuerdo, que sería algo que deberían hacer todos los museos, ¿no? Una visión crítica sobre su historia. Y en un museo como este más, ¿no? Se supone que si tienes que tener esa visión crítica. Bueno, nos recibe con una gran maqueta del edificio, que bueno, bien, evidentemente es un símbolo identitario, hay que explicarlo, bien. Nos explica también que en la actualidad sigue llevando a cabo trabajos de campo en África, pero ya mucho más actuales, bien también. Pero claro, enseguida empezamos ya con alguna cosa. Si quiero ser crítico con mi museo, puedo decir que Stanley, el antropólogo Stanley, el que buscaba a Livingstone, es un señor que es un turista que coge souvenirs y que se los regala a Bélgica. Hombre, pues no sé, ¿no? Porque es lo que pone, ¿eh? O sea, agradecidos por la donación de Stanley. Bueno, imagino que conoceréis la biografía de Stanley. Básicamente es el primero que se da cuenta de la potencia del Congo y el que posteriormente convence a Leopoldo II de pedirse ese territorio, ¿no? Y aquí volvemos de nuevo. Bueno, la historia del museo, no puse más fotografías. Por ejemplo, no hay ninguna fotografía de las que enseñó antes Luis Ángel. Ninguna. No se muestra cómo era el museo antes, ¿no? Se dice cómo evolucionó un poco las exposiciones universales, pero muy neutro. No quiere mostrar mucho cómo era el museo antes, ¿no? Si quieres ser crítico con la institución, hombre, pues muéstrame qué era lo malo que tenía tu institución antes. No mucho. Y entonces, es que me vino muy bien tu presentación, Luis Ángel, porque es que las esculturas que veíamos antes ahora están así, ¿no? Eso es lo que veíamos antes en las fotografías históricas. ¿Qué hizo el Museo de Tervuren? Un almacén visitable. Junto todas las esculturas que nos hablan mal de los racistas y los xenófobos que éramos en ese momento, y las junto todas. Es verdad que te pongo un audiovisual para que veas qué es cada cosa, si quieres, ¿no? Pero es verdad que la explicación es esto. Hombre, a lo mejor podría haber explicado un poco más la xenofobia del primer tercio del siglo XX, ¿eh? A lo mejor. O sea, lo explico, pero bueno, con cuidado. Luego veremos que todo da un giro dramático al final, ¿eh? Bueno, es que si no parece que critico todo el tiempo. Tiene una gran área en la cual se habla específicamente de rituales, sobre todo, ¿no?
y de ciclo vital, y hay que decir que esta parte, museológicamente, me parece muy buena, sobre todo porque utiliza muy bien los medios audiovisuales, ¿no? Es decir, te estoy explicando las colecciones, te contextualizo que esas colecciones son de hace mucho tiempo y te pongo a una persona que te explique qué significa para ellos hoy eso, ¿no? Con lo cual se ve muy bien la evolución del significado, pues de, por ejemplo, ¿no?, estos brazaletes. También los habría con las figuritas Ibelli, hay diferentes ejemplos, ¿no? Y tampoco tienen el problema de incorporar en esa área más vinculada con la ritualidad elementos actuales, lo cual favorece, ¿no?, pues que no haya esos estereotipos. La segunda parte es de arqueología y también toma una solución que parecida a la de Cuy Branly, pero hacia el otro lado. Es decir, monta un museo de arqueología, pero con colecciones del Congo. También me parece, pues, una línea museológica que tendente efectivamente a normalizar, ¿no? A decir, pues con las colecciones del Congo también se puede montar un museo de arqueología. La arqueología no solo es europea, ¿no? Porque además usa las mismas soluciones que decíamos antes que son las habituales para estos museos desde hace muchos años, vamos. ¿No? Vemos aquí, pues, una recreación de una tumba, ¿no?, de una necrópolis. Y cuando pasa a las colecciones de historia natural, lo que hace es esa estética a través de los gabinetes, ¿no?, de los museos de ciencias naturales, que también, bueno, pues contextualiza bien el momento en el cual se montaron. Hay que decir que se explica bien el país hoy, eso sí, ¿no? Es decir, explica sobre todo toda la riqueza natural que tiene y que es motivo de muchos conflictos, y explica muy bien una cosa muy de agradecer, ¿no?, la sostenibilidad, es decir, cómo ciertas formas de vivir de África, a pesar de que nos puedan vender, a día de hoy a lo mejor son más sostenibles que algunas soluciones económicas que nos plantea, ¿no? Vale, bien. Pero claro, llegamos al problema y al jaleo. En un momento tengo que explicar la historia colonial y la independencia de Bélgica, ¿no? Se supone que abrí el museo. Bueno, pongo directamente el plano porque hacer fotos a máquinas, ¿no? Hay algunos papeles puestos también, algunos documentos, pero bueno. La historia colonial y la independencia se divide en dos partes en el museo. Una parte, la de Leopoldo II, y otra, la del Estado ¿no?, cuando depende directamente del Estado belga. Y la primera parte es documental absolutamente, hasta el punto que no utiliza ningún tipo de cultura material. O sea, es directamente documentos, algunos grabados que denuncian la situación en el momento. Sí que se dice, por ejemplo, que Leopoldo II se enriquece, pero desde un punto de vista neutro, que bueno, vale, nos podría servir, ¿no? Pero luego vamos a ver por qué se me queda corto. Y se diferencia, ¿no?, la parte estatal a través también de un audiovisual, ¿no? Es que, claro, mi relación con los museos, al de haber trabajado en ellos, no es lo mismo utilizar cultura material que utilizar solo documentos audiovisuales. Porque algo que material se ve, pero en cambio algo que tienes la opción de entrar y verlo o no, bueno. Y curiosamente desde el 58 no nos explica nada del museo, ¿no? Los belgas se fueron del Congo y luego da el salto directamente hacia la actualidad. Y lo que nos destaca en la actualidad es este semáforo, ¿no?, tan curioso de Kinshasa, que se sitúa, bueno, y nos explica que es una de las ciudades con mayor tráfico del mundo, que está bien, pero de nuevo me hago una pregunta, o hago una pregunta a todos. ¿Dónde está la guerra en el Congo actual? En el Museo de Terure. No está. No se explica. El semáforo sí. Que está muy bien, pero bueno, tiene también su sección de museología de la maleta, exactamente igual que la sección pues, que habíamos visto en el Museo Nacional de la Inmigración de Francia, explicando la inmigración, en este caso, por cronología, con diferentes vicisitudes de personas que llegan hasta Bélgica, explicando el viaje y explicando también la integración, ¿no? Exactamente igual que en el otro ejemplo. Sí que hay una cosa que, mira, saqué foto que me pareció especialmente adecuada, y es que explica de forma clara que, por ejemplo, tiene el mismo caso de España, tiene muy poca inmigración, curiosamente, hasta los años 90, ¿no? Y entonces hay una parte que explica, bueno, ¿no?, me pueden explicar, sé que veis mucha gente, ¿no?, que está llegando, pero es normal y hay que acostumbrarse, ¿no? Bueno, por lo menos analiza un poco más. Pero, que por cierto, antes no lo dije, claramente estas museologías de la maleta, como pasa también en este museo, dependen no del departamento de colecciones, sino de didáctica, ¿eh? O sea, son actividades vinculadas con la didáctica.
Y luego, bueno, esta parte es que es una parte que me sirve muy bien para explicar mis conclusiones sobre el Museo de Tervuren. Es una especie de exposición semipermanente que tienen puesta y lo que quieren enseñarnos es cómo los europeos transforman las colecciones procedentes del Congo. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista que los europeos nos traen de toda Europa sin contextualizarlo, sin saber lo que es, porque lo quieren como elementos artísticos, pero también como la presencia europea allí también modifica sus tradiciones. ¿Cómo lo explican? De nuevo, almacén visitable, ¿no? Monto un montón de figuritas en una vitrina y explico solo lo más relevante. Por ejemplo, tienen máscaras pende y las pende sí las explican que es una máscara pende, pero la mayor cosa de las cosas pasa, mientras que en la zona que explicaba la ritualidad cada pieza tiene una explicación, aquí ya están todas juntas, ¿no? ¿Lo denuncian al principio? Sí, pero lo dicen. Vemos que, bueno, aquí ya lo introduzco. A mí, personalmente, me parece muy interesante ver cómo ellos mismos tallan la presencia belga en el Congo, ¿no? Vestido de militar, con una soga, y la mujer trabajando, ¿no? Ella, probablemente familia desestructurada. Y como ejemplo, pues esta figurita que estaba en este momento de la visita, esta figurita que está a la izquierda. El museo, en la parte de ritualidad, nos explica su colección de estatuillas en bolu, de la etnia o de la cultura yaca, ¿no? Del Congo, que, como veis en las dos imágenes de la derecha, son figuritas que o bien tienen algún tipo de mutilación, o son propiciatorias, o bien se llevan las manos a la boca en señal de perdón. Como veis, sus características son siempre estantes, están siempre de pie, todas llevan un tocado, todas tienen orejas prominentes, ¿no? Y entonces, hombre, pues después de haber visto lo primero, cuando llegas a esta parte te das cuenta que evidentemente la figura de la izquierda tiene una relación. Es de la misma, el mismo ámbito geográfico y evidentemente pues está el tocado, están las orejas. No es exactamente igual, pero evidentemente hay una evolución. No quiero decir que esto sea una estatua en bolu, pero que hay un parentesco sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, en esta estatuilla ya no está estante, ¿no? Tiene la rodilla hincada en el suelo. Ya no tiene las dos manos en la boca porque la mano izquierda la sujeta un puñal corto. El puñal corto era lo que utilizaban los congoleños para sacar caucho. Y la mano derecha, pues se va la mano parcialmente porque tiene un muñón con un gancho, ¿no? Y entonces, claro, mi pregunta es abierta, si queréis para el debate. ¿No sería mejor que el Museo de Tervuren o el resto de museos de antropología utilizasen estos elementos de cultura material para explicar su historia que un audiovisual, ya que lo tienen, ¿no? ¿Por qué estos elementos no están en las exposiciones permanentes de los museos de antropología? Para los que los tienen, como es este caso, ¿no? Puede ser que, como ya llevamos muchas décadas diciendo, los museos de antropología solo les sirva lo primitivo, ¿no? Y en este caso, cuando no es primitivo, además, y encima lo que cuenta, porque esta imagen, vamos, es muy, muy característica, ¿eh? O sea, explica muy bien. En cambio, pues bueno, ¿no? Pues ahí queda. Luego, bueno, ya más rápido, pues tiene otros elementos muy habituales, ¿no? Sobre todo en los museos que tienen colecciones de África, telas, tocando tambores. Y hay una cosa que es el giro dramático al final. En ese momento había una exposición temporal en el museo que se llamaban Zoos Humanos, que explicaba lo que explicó antes Luis Ángel. Curiosamente, en esta exposición temporal se explica perfectamente y de una manera crítica el pasado del museo, sin ningún tipo de problema, ¿no? Explicando claramente el genocidio belga, explicando la sucesión continua de exposiciones universales, que la primera de Amberes eran unos pocos, en la segunda eran 140, en la tercera ya eran 300 y en la cuarta ya se traen, ¿no? Lo explica. Y no solo eso, pone los nombres de las personas de los congoleños que se mueren en las exposiciones, lo cual me parece estupendo. Y entonces me pregunto, ¿por qué en la exposición temporal sí y en la exposición permanente no? Porque se puede quitar, ¿no? Probablemente. Bueno, en el caso de Portugal, mira que este no entró, Luis Ángel, lo quería meter sobre todo por una razón, y es que en el caso de Portugal no hay museo nacional de ultramar ¿no? de culturas del mundo, de antropología, hasta el año 65. No, hay pequeños museos, como vemos en el 50 se crea un museo de historia natural, un jardín botánico, museos universitarios, pero no acaba de prender. Como vamos a ver después en España,
me da la sensación, es una línea que se podría ver, que España o Portugal, al haber sido antes países no coloniales, pero que al haber tenido una metrópoli antes, y al haber llevado ya algún palo por ese lado, pues a lo mejor no prende tanto, no tienen tanto interés como, por ejemplo, Bélgica, ¿no?, en ensalzar todo eso. Me refiero al pueblo, porque evidentemente el Estado novo de Salazar, de salazarista, que también se explicó esta mañana, sí que intenta, por supuesto, aprovecharse de Mozambique, de Angola. Es entrar al Estado novo y montar una exposición colonial portuguesa en Porto. Había habido otra antes, a finales del siglo anterior, pero bueno, la más importante es esta que vemos a la derecha. Pero curiosamente, pues eso, en Portugal, como hemos visto esta mañana, la tradición de los estudios etnográficos sobre ellos mismos, sobre todo sobre el campesino popular, estaba muy arraigada, ¿no? Y curiosamente se le encarga a uno de esos etnógrafos, especialistas en etnografía portuguesa, Jorge Díaz, que se lleva a cabo también los estudios de antropología cultural e incluso se le envía a las colonias para que haga informes del estado de esas poblaciones en tal, que hay que decir que Jorge Díaz hace informes negativos, ¿no? Dice que hay que tratar mejor a esas poblaciones, ¿no? Y entonces es curiosa, me parece curiosa la historia del Museo Etnológico de Lisboa, es una pena que no haya estado su director para contarlo. Porque, claro, el Ministerio de Ultramar quiere montar un museo de las colonias, pero Jorge Díaz dice que él también es etnógrafo. Y, curiosamente, ya desde un principio se plantea montar un museo bajo las dos perspectivas. La perspectiva de nosotros más los otros que hablaba esta mañana Fernando. Jorge Díaz la tuvo en la cabeza todo el tiempo. Y además, desde un punto de vista cientifista, es decir, porque efectivamente el Museo de Etnografía francés, antes de derruirse, también tenía una galería dedicada a Francia. Pero bueno, una galería dedicada a Francia, bueno, ¿no? Campesinado, mandrú, bueno, vamos a... ¿no? Sería una visión un tanto también regulera. En este caso no, directamente se quiere hacer los estudios, se quiere mostrar en el museo tanto los estudios de etnografía hacia adentro como de antropología hacia afuera. Bueno, monta una primera exposición sobre los Maconde en Lisboa en el 59 y finalmente lo consigue y en el 65 se crea el museo bajo esa doble vertiente, ¿no? Bajo la vertiente mostrar lo de fuera y mostrar lo de dentro. Claro, ¿qué pasa? Justo antes de la apertura del museo todo se viene abajo. Se muere Jorge Díaz y es, gracias a Dios, la revolución de los claveles que tira abajo el régimen salazarista. Claro, ¿qué pasa? Pues viene muy bien lo del estigma. Claro, para el nuevo gobierno, evidentemente, la colonización es un estigma. Lo primero que hacen, de hecho, pues no creo recordar, es darles la independencia a Angola y a Mozambique, ¿no? Con lo cual, pues claro, ya el interés por mostrar, aunque Jorge Díaz hubiese sido muy específico y no hubiese, ya no tal. ¿Qué hacen para abrir el museo en el 76? Una exposición temporal. ¿Sobre qué? Modernismo y arte negro africano. ¿No? Por eso me gusta el caso de Portugal, porque es claramente, ¿no?, la misma vía todas las veces, ¿no? En plan, tengo un tema que no quiero tocar porque es muy delicado y entonces, ¿por dónde puedo tirar? Bah, vamos a hacernos un arte, ¿no? Y que diría alguien, pero si está todo estudiado por el antropólogo, ya, pero... desde el museo hace esa exposición, se cierra, vuelve a abrir en el 85, es cuando lo puse. Durante unos años alterna exposiciones temporales. Y cuando digo alterna es una dedicada a la etnografía, a instrumentos musicales, otra dedicada a arte primitivo, ¿no? Pasa unos años así, se va cerrando el estigma de la herida, digamos, y abre galerías para ver, por ejemplo, los almacenes, de nuevo almacenes visitables, ¿no?, de Oceanía y de África. Y finalmente, ya con un país de Brito al frente, se reforma y abre en 2013 con una exposición permanente que se titula El Museo Muchas Cosas. Bueno, hay una cosa que hay que decir del Museo Nacional de Etnología que me parece muy bien, y es que es muy claro y específico sobre sus virtudes y sus objetivos, ¿no? Bueno, el símbolo retrotrae un poco a la exposición colonial del 34, con ese rojo y negro que abanderaba, ¿no?, las representaciones de los diferentes países. Pero sobre el museo ya nos dice que su mayor preocupación es las colecciones del museo. Es decir, es estudiarlas, analizarlas bien y respetar a las otras culturas y ese carácter de multiculturalidad, pero a través de las colecciones y del estudio de las colecciones, ¿no? Cosa que es perfectamente válida. Y entonces en ese recorrido del museo Muchas Cosas lo que vemos es esa línea de Jorge Díaz que además corresponde con esa alternidad que se había hecho con las exposiciones temporales del museo. Muestra elementos de instrumentos musicales portugueses y africanos y va alternando, ¿no?,
De nuevo se repite una cosa, y es que, como vemos, no está peleado. El museo, en cada uno de los grupos que muestra en la exposición, está perfectamente estudiado por alguien, ¿no? O sea, quiero decir, son colecciones muy estudiadas todas, pero aún así, estéticamente están muy bien expuestas, ¿no? O sea, quiero decir, que estéticamente el museo sea bonito no significa que no estén bien estudiadas las colecciones, ¿no? Eh, bueno, y estos son otros ejemplos, ¿no? Mezclando Portugal a un lado, África al otro. Y también tiene una vitrina corrida, ¿no? Que explica la evolución de la historia de la etnografía y antropología en conjunto en Portugal. Y va metiendo pequeños elementos de cultura material. ¿No? Nos decía el director en la visita que el problema de esta vitrina es que solo puedes meter lo que entra, ¿no? Que no es todo. Pero bueno, bonito es y está bien, bien explicado, ¿no? Un pequeño pero, única vez de esa pena que no está ahí, pues que en este grupo, por ejemplo, de nuevo, el protagonista es Fernando Capello, el donante, ¿no? Que hay veces que todavía, pero bueno, imagino que también política es política y si te lo dono, pues me pones el nombre. A fin de cuentas, lo hizo hasta hace 2 días el Prado con Malapared Fisa, o sea que tampoco, ¿no? Vale, y nada, las exposiciones temporales, pues lo mismo, directamente el museo tira por su propia estrategia y está muy dedicado sobre todo a la historia de la etnografía portuguesa. Y nada, muy rápidamente, por último, pues, hombre, no podría analizar el resto de instituciones sino pararme un poco en nuestro museo que también ha explicado antes Luis Ángel. Como él bien dijo, bueno, a pesar de que tiene un pasado obviamente vinculado con el Gabinete de Historia Natural, con las expediciones, con el Museo de Ultramar, la primera cosa peculiar de este museo es que es de creación privada, ¿no? Él explicó sobre todo sus intentos del Museo de Ultramar, pero vemos una cosa en nuestro museo. A pesar de que en 1887 se cierra el museo y que desde 1883 ya hay una sección de etnografía y antropología del Museo de Ciencias Naturales creada y que en el 87 se mueve esa sección hacia aquí y pasan a trabajar aquí Manuel Antón y luego todos sus seguidores, y, a partir de 1901 también Ramón y Cajal, el museo no se abre hasta 1910. Es sobre todo para ver la diferencia, ¿no? Porque claro, el Museo de Ultramar es otro tipo de museo, ¿no? Pero mientras que en Francia inmediatamente, ¿no? Aquí, bueno, no hay tanta prisa, ¿no? De nuevo, como en el caso portugués, tengo un museo de antropología, al final acaba abriendo y luego, bueno, él nos puede explicar perfectamente Luis Ángel, que sabe mucho más que yo, por supuesto, pero el museo durante casi toda su historia, como luego veremos, sobrevive en unas condiciones con, bueno, por voluntad, por museología heroica de sus profesionales, básicamente. Y nada, simplemente indicar que el estigma, en nuestro caso, es un estigma muy dilatado por una razón, porque en España el debate colonial no existe, ¿no? Cuando hablamos de colonialismo hablamos de América, injustamente porque es más giro de colonial, como sabéis, no es lo mismo, ¿no?, que las colonias europeas en África. Cuando salen esos políticos hablando de canibalismo y estas cosas terribles, ¿no? Pero hablan de América. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta en España y le preguntamos que esta semana justo qué relación tiene España con el Sáhara o qué es la Marcha Verde o Guinea Ecuatorial, ¿no? No, claro, evidentemente no es Francia o Bélgica, que ese debate está mucho más presente. En España no está. Entonces, el estigma en realidad es un paso natural casi en el caso del Museo de Antropología entre los postulados nacionalcatolicistas de Pérez de Barrada de los 40, ¿no?, que mezcla los conceptos evolucionistas anteriores con la presencia de lo español en todas las partes, y que, bueno, señalo solo la presencia de Claudio Estrada Fabregat como director, porque evidentemente todos lo reconocemos como uno de los padres, ¿no?, de la implantación en España de la antropología social y cultural. Pero evidentemente todos los directores que fueron después fueron llevando a cabo ese cambio progresivo, ¿no? Farrés, Pilar Romero de Tajada, Fernando, ¿no? O sea, quiero decir, al final es un cambio progresivo y dilatado en el tiempo más que un salto como se produce en otras instituciones. Y bueno, esta unión con el Museo del Pueblo Español que ya se explicó por la mañana, pero que nos une, ¿no?, como vimos, con otras instituciones que también intentan esa vinculación. Nada, imagen, el museo, el logo tradicional es la máscara Gelede, ¿no?, que ya con la colección Sorela al museo, del Museo de Ciencias Naturales. Pero en los últimos años, debido sobre todo al aniversario, pues también es el logo más relacionado con el edificio. Y en la misión y objetivos ya nos advierte de dos cosas. Lo primero, que el museo está en una fase de reconceptualización, y lo segundo, que las exposiciones temporales son una vía a utilizar para actualizar, o sea, para vincular el museo a las nuevas líneas que estudia la antropología de hoy. Bueno, como decía antes, quizás a lo mejor la mayor noticia del Museo de Antropología de Madrid es que
Venimos de museos recién reformados y aquí pues nunca hubo esa suerte. Vemos, ¿no?, una noticia de los años 80 antes del cierre, vamos, que caía agua, creo que está el museo en un estado bastante lamentable. Solo voy a dar un dato a favor del museo. Se hizo la remodelación, se abrió, pero las vitrinas que veis en el museo son recicladas de otros museos nacionales. Tiene una sala de orígenes, ¿no?, en el cual volvemos a ver estos bustos, ¿no?, que hemos visto también en el Museo del Hombre de París. Parte de ellos, además, creo recordar que vienen de ahí, también de Berlín. Y bueno, pues colecciones antiguas y colecciones identitarias del museo. El museo, pues quizás la colección más conocida, como los niños nos reflejaban, o me reflejaba a mí al menos cuando hacíamos esta actividad, el gigante de Extremadura, Agustín Hugo Capilla, está muy en la mente de los niños. Claro, todo esto muchas veces supone también dificultades para los museos de antropología actual, porque claro, al final no puedes quitar un elemento tan identitario quizás de la colección, pero tienes que ver cómo amoldarlo, ¿no? Pues perfectamente el museo lo hace a través de esa sala de historia que por lo menos, ¿no? Eh, el museo carece de elementos museográficos de apoyo, lo cual es problemático porque cuesta, evidentemente, contextualizar los elementos de cultura material que se muestran, que están divididos también por continentes, por áreas como el Cui Branly, y se ha seleccionado pues, diferentes aspectos, ¿no?, de la vida en general para ir agrupando a través también de esos diferentes continentes. Evidentemente, la mayor cantidad de las colecciones corresponden a momentos, o sea, a lugares en los cuales existió una presencia española. Evidentemente, pues Guinea tiene una gran presencia, América, a pesar del Museo de América también, etcétera. Cosas positivas del museo. Bueno, el museo ha cambiado la cartelería hace no demasiado tiempo y, por ejemplo, hace menciones a esta cerámica Shipibo. Por ejemplo, hay una mención a que actualmente es vendida, ¿no?, por las mujeres Shipibo a los turistas. Es decir, por lo menos ha intentado incorporar algunos elementos que no anclen, ¿no?, esas piezas a momentos tan pasados, por poner un ejemplo. De nuevo, la ambientación. Y bueno, voy a usar una pieza de este museo, que repito que fue mi casa, ¿no?, antes de irme, pero que me parece ejemplo para todos los museos de antropología también, de por qué a veces la multiculturalidad es difícil, ¿no? Esto es una máscara en Gontang, que está en la colección permanente del museo, que durante años se ha catalogado como esta imagen que estamos viendo aquí, como una mujer ancestral que se representa mediante una máscara mortuaria y por eso tiene la faz blanca, ¿no? En cambio, en Enge Abogedi, un africanista, ¿no?, nos dice una visión un poco diferente, ¿no? Según las tradiciones orales de los Fang en Gabón, el baile Fang, llamado Ngontang, chica blanca, fue creado para burlarse e imitar los amadenamientos y comportamientos femeninos de la pandilla de hombres blancos que se visten con vestidos, los sacerdotes católicos romanos. Los Fang veían muy raro que un grupo de hombres prefirieran vestirse con vestidos y vivir juntos en vez de vivir como verdaderos hombres Fang que se casaban con muchas mujeres y engendraban muchos hijos. Ese solo un ejemplo. El museo está cambiando, como digo antes, los contenidos, está incorporándolos, pero esto me provoca una reflexión también que no he visto nunca en un museo de antropología. ¿Por qué los museos de antropología tienen tantas dificultades en mostrarnos a nosotros cuando los otros somos nosotros, ¿no? Cuando la otredad cuando es el africano el que te ve a ti y te refleja, ¿por qué no está presente en los museos de antropología? ¿No? Quiero decir, esto solo es un ejemplo, ¿no? ¿No sería estupendo que los museos de antropología buscasen ese tipo de colección y dijesen, oye, voy a buscar colecciones en las cuales son ellos los que me reflejan a mí, cuando soy yo el exótico, ¿no? Me viene a la cabeza un biombo maravilloso que está en el Museo de Arte Antigua de Lisboa, en Ambán, en el cual los japoneses, que son una cultura también con un concepto de sí mismo muy potente, ¿no?, que reflejan a los portugueses perfectamente, ¿no? ¿Y dónde está en un museo de artes decorativas? Normal, porque es una pieza espectacular, pero me llama la atención que los museos de antropología, ni siquiera los que están abriendo en las últimas fechas, sean capaces de dar la vuelta a la otredad y decir, bueno, voy a estudiar también qué pasa cuando yo soy el exótico, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, la imagen general, sinceramente, soy un neófito, no soy especialista en cultura material africana, pero hombre, sí, efectivamente parece un señor de los años 40, que es cuando lo recoge Paniella, y peinado con gomina y raya al lado, ¿no?
Bueno, como eso, ya ponía en su página web, el museo lleva a cabo una estrategia de exposiciones temporales continuas, siempre hay una o dos exposiciones al tiempo. Eh, Aquí voy a hablar bien, pero luego también voy a hacer un inciso, simplemente. Bien, llama la atención comparándolo con otros museos. Bueno, está también la museología de las maletas, todo es una imagen de personas que migran, objetos que migran, ¿no? Dedicado a Senegal, que incorpora, pues a través del departamento de didáctica, todas esas actividades, ¿no? Como hacían todos los otros museos que hemos visto, menos el Puy Bradley. Y también lleva a cabo exposiciones muy comprometidas, ¿no? Como fue Tráfico de Esperanzas, como fue la dedicada al giro de colonial o al genocidio maya, ¿no? Que curiosamente no es muy habitual en muchos museos de antropología, ¿eh? Y tienen ese compromiso, ¿no? Ahora bien, se hablaron esta mañana de ellos. Las personas que montan, están estas expediciones sobre viajes. Las personas que montan estas expediciones, como Fernando Ezquerro, que es una persona maravillosa que quiere, o sea, conoce muy bien las zonas que visita, las trata con una exquisitez absoluta en sus fotografías. El problema no es el contenido de la exposición, el problema es eh, ¿qué mensaje das, ¿no? Es decir, un mensaje de países por descubrir, de países exóticos, de países a los que viajar, ¿no? Me viene con estas líneas que también tienen algunos museos de antropología, también un párrafo de Clifford, de un joven Clifford, que en su primer viaje de trabajo de campo a Oriente Próximo, ¿no? Iba con toda su ilusión de entrar en contacto con gente que nadie había visto antes. Y cuando se baja del avión y va a pasar la aduana, se da cuenta que está haciendo el trámite con los que va a ver. Y que los que va a ver, él tiene un sello en su pasaporte y ellos tienen 4 páginas, ¿no? Y entonces, pues, hay veces que estas estrategias sí que me da la sensación de que seguimos, aunque sean con toda buena voluntad y aunque los comisarios de fotografía sean estupendas, seguimos manteniendo esa visión europea a veces, ¿no? Y de viaje, que, bueno. Y nada, simplemente, y acabo ya, ¿eh? O sea, simplemente era, con todo esto que hemos visto, pues volvemos a las preguntas de Clifford. ¿Se pueden reconciliar los significados de los objetos dentro de sus comunidades con el concepto occidental de museo de arte? Hombre, pues no. O sea, la verdad es que la pregunta se responde sola. Lo hemos visto en el Puy Branly. El concepto de arte es un concepto obviamente occidental y que evidentemente, si es lo que va a vertebrar el museo, como pasa en el Puy Branly, va a provocar una disociación y una descontextualización absoluta tanto de la cultura material como de donde procede. O sea, no es viable. Dicho esto, hay que decir también para la respuesta a esta pregunta que ya Malraux en su Museo Imaginario advirtió que los museos son occidentales, ¿no? Es decir, que es muy difícil que hagamos un museo desde un punto de vista no occidental. Y tiene toda la razón, los museos europeos son museos pensados por un europeo, gestionados por un europeo y, digámoslo, pensados para un visitante europeo, ¿no? En ese sentido, como hablábamos, el Puy Branly cumple perfectamente, claro. ¿No? Tampoco, claro, es que es así. Y en realidad, lo que hace el Puy Branly lo podemos ver en otros museos que no son especialmente, no son de antropología. Veíamos con Gonzalo esta mañana el repaso al Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional, en muchas partes, es un museo de tesoros, no un museo de arqueología. Incurre al final en lo mismo que hace el Puy Branly, ¿no? Dice, bueno, puedo hablar de arqueología, pero ¿cómo viene más público? Bueno, más como el tesoro, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, es una crítica efectivamente que a la visión como museo de arte, pero realmente está muy dentro del concepto de museo. Cambiar esto y convertirlo en un museo multicultural, desde luego, es difícil, aunque se puede. La segunda pregunta era, ¿hasta dónde se puede sacar del centro los objetos físicos a favor de la narrativa, la historia y la política? Bueno, hemos visto en los diferentes museos que sí que hay diferentes propuestas de esa museología contextual que deja un poco de lado los objetos y que intenta contextualizar mejor las ideas a desarrollar, ¿no? Pero curiosamente hay que decir que la respuesta sigue siendo negativa, porque el ejemplo del Museo Nacional de la Inmigración de Francia o el ejemplo de Tervuren, cuando tira por esa línea contextual, en realidad efectivamente no nos está explicando nada ni de la historia ni de la política de los países. No he visto en ningún museo de antropología explicar la historia del Congo, ni la guerra, ni... no. O sea, la visión siempre es yo y tu relación conmigo, ¿no? Pero en realidad la historia y la política de los países... y también a lo mejor sería una vía que podían intentar los museos de antropología. Debido a la pertenencia, ¿no?, al cuerpo y demás, visitamos muchos museos,
Uno de los museos que más me sorprendió, porque no me lo esperaba tan bueno, fue el Museo de Birmingham, que es un museo muy grande, no me esperaba que fuese semejante institución, ¿no? Bueno, y que en la parte de arriba hace una cosa que me parece muy buena, te obliga a entrar al museo con una planta entera dedicada a la historia de Birmingham. Antes de ver las artes decorativas, el arte y la arqueología, primero te contextualizo la ciudad, ¿no? Y lo hace desde un punto de vista contextual absolutamente, hay 2 piezas en esa planta. Y te hacen pasar por un audiovisual que te sientas y escuchas los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo. Y entonces me pregunto, bueno, a lo mejor, teniendo en cuenta que muchos de los museos de antropología europeos tienen una vinculación clara con territorios concretos, pues a lo mejor también podrían introducir así, antes, ¿no? Bueno, es una salida difícil, es más fácil la estética, pero el caso es que no existe. ¿Cómo se lleva a cabo la selección de los interlocutores válidos para fomentar el diálogo intercultural? Pues con mucho cuidado. Vemos que la mayor parte de ese diálogo, de esa co-creación, tiene lugar a través de la museología de la maleta y que, claro, la museología de la maleta nos lleva a veces a seleccionar los ejemplos que nosotros queremos y que a nosotros nos vienen mejor, ¿no? Antes empezó Gonzalo con esa bibliografía con Hobsbawm. Una de las cosas que Hobsbawm explica muy bien es el problema de los laboratorios de la modernidad que dice García Franklin de las ciudades, ¿no? Que evidentemente se generan tensiones en las ciudades, que hay una cultura dominante, que hay una xenofobia y que eso es la respuesta por parte de los migrantes en ocasiones es una etnización, ¿no?, de sus rasgos que genera guetos, ¿no? Hay un problema. Entonces, claro, si lo que voy a hacer va a ser únicamente ver la parte positiva y seleccionar yo, y en esa selección quedarme con lo bueno, el mensaje que doy es positivo, es cierto, pero claro, estoy dando la espalda. De nuevo aquí, por ejemplo, pues ensaltar la exposición Tráfico de Esperanzas, este mismo museo que por lo menos trataba, ¿no?, cosas que hay que tratar realmente, ¿no? Y luego es que en realidad en el Museo de Tervuren hay una mención, hay un número de teléfono para que llamen por si quieren dar algún tipo de aportación, pero no veo mucha más negociación, ni debate, ni selección, ¿no? Normal, perfectamente normal. Vuelvo a insistir, los museos son europeos y los conservadores y los técnicos de museos somos europeos, ¿no? Claro, sería estupendo que existiese en el cuerpo gente especialista en todo esto y procedente de, pero no los hay. Es cierto, es muy difícil, pero es verdad que algo más de esfuerzo. ¿Quién hizo algo más de esfuerzo? Lo hizo el Museo de Göteborg, que no lo incluí porque no lo visité y entonces era regla que no se podía saltar. El Museo de Göteborg es un museo que parte desde el Museo de Etnografía, se convierte en el Museo de las Culturas del Mundo y que tiene una estrategia, hasta ahora que va a abrir exposición permanente, como casi todos, a través de exposiciones temporales. Y llevó a cabo, efectivamente, un esfuerzo claro para hacer una actividad de co-creación con las comunidades de origen, que se llamó El Poder de las Etiquetas, que nos explica perfectamente Adriana Muñoz, y que consistía en no solo reunir a los técnicos del museo ya personas de las comunidades de origen de las colecciones para su reinterpretación, sino incluso a periodistas, escritores, a más gente. El resultado nos lo explica Ana Carballo en su libro, y es que parte de los técnicos del museo decidieron pedir el traslado. La directora, por cierto, del museo es Jess Sandal, que es la que propuso la nueva definición del museo. Estoy de acuerdo que como definición no vale mucho, porque tú lees la definición y no sabes que eso es un museo. Pero me da la sensación de que muchos de los miembros del ICON rechazan también porque se incluye género, se incluye sostenibilidad, se incluye descolonización y, de nuevo, hay un choque entre los conceptos actuales y el concepto de museo europeo. Pues Jess Sandal está detrás tanto de la definición como de este museo. ¿Cuánta negociación y debate son suficientes? Bueno, pues en realidad ya lo expliqué en las anteriores preguntas. Pues es necesario mucho más. El único punto crítico que hemos visto y pisando huevos ha sido en Tervuren y con mucho cuidado, sobre todo en la exposición temporal. Y hay una cosa que me voy al artículo de Arrieta y de Roy G., y es que el ejemplo que se pone siempre cuando se habla de museología crítica es el Museo de Neuchâtel, y su exposición en el Museo Caníbal. Es como una cosa muy repetida. El Museo de Neuchâtel es más pequeño que este. Y es un museo regional. Si el único ejemplo que tenemos de museología crítica, de museos de antropología, es el de Neuchâtel, pues es que mucha crítica no tenemos,
¿Con qué subvenciones se cuenta para ello? Bueno, pues curiosamente ahí, no, acabamos de ver que efectivamente hemos visto diferentes ejemplos y que no he dado abasto para ver los nuevos museos. O sea, me queda Milán, me queda el Foro Humboldt, me queda Liverpool, Göteborg. O sea, es decir, Europa efectivamente se ha lanzado a borrar su pasado colonial en los museos de antropología y ha subvencionado nuevas instituciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, que ese borrar es literal, es borrar, no hacer cuenta nueva. ¿No? Me separo de mi pasado colonial, cambio los contenidos, pero bueno, no vamos a seguir líneas, es lo que tiene también, ¿no?, en ocasiones la subvención. En este caso, nada, muy rápidamente, hay que también diferenciar el caso americano y australiano con el europeo. Hay que tener en cuenta que para donde los colonizadores somos nosotros es más fácil, ¿no?, montar centros identitarios, ¿no?, como los indios norteamericanos en Washington, por poner un ejemplo. Cuando somos nosotros los presentes, claro, esos museos ya los cubren, esos museos de etnografía que hablábamos por la mañana, ¿no? Con lo cual, bueno, no hay tanto, pero curiosamente, como estamos viendo, los museos nacionales sí que están llevando a cabo esa reestructuración. Esperemos que este también la tenga, no tardar mucho. Y bueno, como última fotografía, pues simplemente eso, ¿no? Esta fotografía está colgada en la foto de este propio museo y sería un bonito objetivo y una bonita meta para los museos de antropología en general, ¿no? Que fuesen efectivamente, como indica paradójicamente casi todos los manuales de museología, ¿no?, sobre todo teórica, un lugar de encuentro para no solo los ciudadanos europeos, sino para los ciudadanos de todas las partes del mundo. Muchas gracias.